esta situación. Había como antecedente violencia, violencia doméstica, violencia de género, denunciada o no denunciada, porque ese era otro problema. Había mujeres que habían padecido por años la violencia, pero no la habían denunciado. Yo he tenido casos de mujeres de 70 años que se están divorciando en este año que ya se va y que se enfrentaban a estereotipo, a machismo, a esta estereotipación por género cuando emerge en el servidor público y les comento una audiencia para darles el contexto, ¿no? Estamos en una audiencia de una señora de 66 años, que su esposo tiene 70 y es un tipo misógino y agresivo, muy controlador, con conductas de celotipia extremas, de revisarle la toalla con la que se secó, checar la ropa, revisarle la bolsa, ver el teléfono, etcétera, porque ella trabaja, es enfermera y sale y regresa a su casa y hacerle comentarios denostativos de, pues traes en la frente las letras de que eres una, ya se imaginarán qué, andas de loca, el que te lleva del Uber es tu amante. En fin. Estamos en la audiencia inicial por violencia familiar a partir de una denuncia, por supuesto, que costó mucho trabajo que ella hiciera. Yo tuve que hablar con ella y de alguna forma la asesoría jurídica camina de la mano de la víctima y lo sabemos, pero no solo es un acompañamiento legal, también es un acompañamiento psicológico, una contención y una sensibilización para entender la circunstancia de esta persona que está siendo maltratada y que tiene síndromes que presentan las víctimas, como son estos síndromes de la víctima en indefensión, ¿no? Esa víctima que cree y sabe que es violentada, pero no se siente capaz de detener la violencia, mucho menos de enfrentar a su agresor o agresora. Entonces, en este caso, ella tuvo que recurrir a un apoyo psicológico extra para poder realizar la denuncia ante el temor de este sujeto. ¿Y qué sucedió? Que estando en la audiencia, imagínense ustedes, la Ministerio Público solicita la medida de la fracción novena del número 150 del código que nos habla de la salida del agresor del domicilio. ¿Por qué? Para proteger a la víctima. Y esto tiene un antecedente importante que ahorita vamos a ver en un video, pero bueno, al final, ¿qué esperaría uno del juzgador? Perspectiva de género y perspectiva de adulto mayor, porque esta mujer es un adulto mayor y es una mujer. Entonces concluyen en ella dos vulnerabilidades por género y por edad, ambas contempladas en el numeral 11º de la Constitución Política de la Ciudad de México. Deben de tomar siempre en cuenta en sus argumentaciones que este numeral 11º nos habla de los grupos prioritarios. Entre ellos estamos los grupos que han sido vulnerados históricamente, porque son las mujeres. No quiere decir que sean vulnerables, pero sí que han sido vulneradas. Infancias, adolescencias, adultos mayores, personas de comunidad LGTBQI más, que históricamente también siempre han sido denostadas, señaladas, a personas migrantes por su situación transitoria, que las coloca en situación vulnerable, y personas de comunidades, de grupos originarios o como se les conoce también como personas de origen indígena. ¿Qué sucede aquí? Que yo esperaba eso de un juzgador, por supuesto, ¿no? Les hablo de la Ciudad de México. Bueno, el juzgador escucha todo lo que estamos comentando, las conductas que cometió este señor, donde ha habido violencia física y emocional, y comienza a decir que él fue machista, él fue misógino, él fue controlador, pero ya no lo es porque tomó terapia. Entonces le recomienda mucho a la señora que vaya a terapia con el señor y que se vayan juntos y que por favor tenga humanidad por el señor. Y entonces en ese momento le digo, oiga, discúlpeme, pero eh, considero que lo que usted manifiesta pues no es adecuado, puesto que se está revictimizando a la víctima. No podemos revictimizar a una persona y criminalizarla, que es trasladarle la responsabilidad del agresor a ella y entonces decir, bueno, él es malo bueno, él te violenta y ha cometido una conducta sancionada por la ley, pero tú eres peor si lo sacas de tu casa porque tú tienes que tener humanidad con él, que es lo que estaba diciendo el juzgado.
Hubo un debate ahí con el Ministerio Público, conmigo. Al final del día no nos concedió la medida, pero sí le dijo al señor que quedó vinculado al proceso que ya no se le acercara a la señora, por supuesto ya no la agrediera y que ya no lo iba a atender, fíjense este término, que ya no lo iba a atender, que ya no le iba a lavar, ya no le iba a planchar, ya no le iba a dar de comer, que él viera cómo se las arreglaba, él también trabaja, tiene sus propios recursos, y que así iba a quedar todo, porque él confiaba mucho en que debían de acudir a una terapia y arreglar esta situación. Bueno, tenemos aquí un juzgador que se proyecta en una situación personal al momento de impartir justicia, que no es imparcial y que además emerge en él estos estereotipos de los que hablábamos, que es a lo que se ha enfrentado la mujer por muchos años, ¿no? El estereotipo de que exageras, inventas, lloras para conseguir, no es cierto, está loca, etcétera. ¿Y por qué se los digo? Porque a partir de estos estudios que realiza Sonia Bacaro, que fueron muy importantes incluso para cambiar la legislación en España, porque ella ha contribuido mucho con análisis de casos de violencia vicaria extrema en España, llega a estos parámetros que les estoy yo comentando. Entonces hablábamos de varones entre 20 y 50 años, cualquier estrato social, cualquier nivel de estudios y poder adquisitivo, pero que tienen esta común denominador, que son hombres machistas, misóginos y controladores. Entonces, la pérdida del control es lo que en ellos detona la situación a efecto de buscar otro objeto, otra víctima para su control, pero no para dañarla en sí, sino para dañar a la mujer que se ha ido. Y esto tiene una connotación de género y además este tipo de delitos se cometen con especial saña. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos que yo les voy a poner de casos reales que ha habido, que son casos icónicos donde podemos ver todo lo que les estoy mencionando de lo que es la intercriminis de este delito. En un principio, cuando Sonia Bacaro estudiaba estas conductas de hombres que privaban de la vida a sus hijos para dañar a la mujer, o que la castigaban porque denunció, porque se alejó, porque se quiere divorciar, porque termina la relación, con ellos y entonces, como yo les decía, sale de su esfera, o sea, ya no la tengo a la mano para dañarla, pero hay algunas personas sobre las que sí tengo poder y control, que son los hijos, ¿verdad? Sobre todo aquellos que son menores de edad, infancias, adolescencias, e incluso se puede llegar a hacer con personas del interés, que puede ser la madre, las hermanas, eh, las amigas, ¿eh? Ha habido casos así. Bueno, pero hablando en este contexto de los hijos, el control se ejerce con ellos, el daño se ejerce a través de ellos, pero la finalidad de este ejercicio es el dañarla a ella, de una forma tan cruel que ella va a desear que lo hubieran dañado a ella. Y así es como termina todo tristemente. Cuando ella hace este análisis, ve que en un principio se decía, por estereotipación, por cuestiones de género, bueno, es que el hombre es así, el hombre es agresivo, el hombre se exalta, esa es parte de su naturaleza. Pero ella empezó a ver que no, que la violencia vicaria, como yo les decía, tiene un intercriminis interesante porque el sujeto que la comete lleva a cabo actos preparatorios, actos ejecutivos y actos posteriores a la ejecución, de tal suerte que todo está planificado fríamente y se da en un contexto de separación, les decía yo, con violencia previa, denunciada o no denunciada, y en una situación jurídica, en una situación de juicios, pero que son juicios que se llevan a cabo a través de métodos de agresiones, ¿no? Es decir, de amenazas, de me la vas a pagar, te voy a dar donde más te duele, no los vas a volver a ver, etcétera. Son situaciones que estas mujeres mencionaban ante la autoridad, pero se encontraban con esta barrera de si lo dice no lo hace, pues también es el padre, y nunca se disasociaba la figura del hombre agresor con el derecho que él tenía a convivir sin tomar en cuenta que al final del día se dejaba en indefensión o en riesgo a las infancias o adolescencias que se sometían a estos regímenes de convivencia, aun y cuando ellas no querían o ellos no querían, ¿vale? Bueno, de tal suerte es esto que ella empieza a hacer este análisis y dice, bueno, les repito, los varones, misoginia,
control extremo, machismo, entre 20 y 50 años, cualquier estrato social y en un contexto de separación. ¿Cuándo era el momento donde aprovechaban ellos para ejercerla? En una, en una de las convivencias o salidas, eh, que en la mayoría de los casos estaban siendo otorgadas pues por la autoridad jurisdiccional, porque les digo, había esta contienda, no había un, una situación de común acuerdo ni mucho menos, sino que eran horarios establecidos por la autoridad jurisdiccional en ejercicio del derecho del padre, por supuesto, a convivir con sus hijos. Perfecto. Y de ellos a convivir con él. Entonces, descarta también que estos sujetos tuvieran algún tipo de situación química o psiquiátrica o física que los culminara a actuar así, porque no padecían ningún tipo de lesión que los llevara, por ejemplo, a decir, bueno, esta persona tiene un daño en el lóbulo frontal, entonces sí es tendiente a cambios de personalidad, a cuestiones extremas, a agresividad, a exaltarse, etcétera, ¿no? No, sino que eran personas que perfectamente bien comprendían la ilicitud de la acción. Por eso se les podría reprochar la conducta. De tal suerte que tampoco ella consideraba que era apropiado decir lo que yo les comentaba. Bueno, es que los hombres son agresivos, así es su naturaleza, pues es que se exaltó, o como es otra situación que lo detonaba, cuando la mujer ya separada comenzaba a salir con otra persona, bueno, eso era un detonante brutal donde decía, bueno, ¿cómo que vas a andar con otra persona? No, para nada. Tú eres el objeto de mi control y la víctima preferida, entonces tú no te vas a ir. Si te vas a ir, te voy a pegar por este lado, ¿no? Porque de una u otra forma tengo que hacer que regreses conmigo. Fíjense que también, además de todo esto que les comentó, hay otra situación. La mayoría de los agresores vicarios extremos, es decir, aquellos que terminaban con la vida de sus propios hijos, se quitaban la vida. Eh, Muy pocos de ellos eran localizados con vida o eran detenidos o algunos se entregaban. La mayoría se quitaba la vida, era parte de la planificación. ¿Para qué? Para que la mujer no tuviera ni siquiera la posibilidad de, pues, de llevar un juicio y obtener una sentencia, que al final del día el acceso a la justicia es una sentencia, ¿no? Es obtener una sentencia donde a ti se te pueda restituir en esta parte moral de decir, bueno, ya sentenciaron a esta persona que me agredió, que me lesionó, que me dañó, etcétera. Aquí ni siquiera había esta posibilidad para ellas. Y muchos de ellos hacían unas planificaciones tan perversas que llegaban al punto de que no se podían encontrar a los hijos nunca. Y ahorita vamos a hablar de eso. Para dar un mejor contexto de lo que yo les comento y para que veamos el antecedente del por qué los agresores no debían de vivir con las víctimas, la licenciada Angie nos va a poner un pequeño video de un caso que fue el parteaguas en España para tomar en cuenta la perspectiva de género y este tipo de delitos de hombres machistas y controladores. Esta mujer se llamó Ana Orantes, es una mujer que vivió 50 años con un sujeto que la agredía a golpes todos los días, tuvieron como 12 hijos. Fíjense, ella pide el divorcio, se lo dan, pero dejan que el señor viva en la misma casa que ella. Y al final del día, eh, sucede una situación inusual hasta cierto punto porque había un programa como los que hay ahora, ¿no? Ya ven que programas estos como de Rocío Sánchez Azuara, donde va la gente y comenta sus casos. Ella va y comenta el caso. Y entonces el señor no tolera esta exposición, yo creo, de ella, de pues señalar una situación tan dura que vive. Y al final la llega al domicilio y acaba con la vida de ella de una forma muy cruel, porque la quema viva y sus hijos, algunos de sus hijos lo presencian. Entonces vamos a ver este video, es un poco duro, pero es para que entendamos el contexto de que es precisamente la cuestión de género, por favor. Gracias. A ver, Angie, si se escucha. Esto fue en España. Creo que no se escucha el video. ¿A ustedes lo están escuchando? No, 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 no se escucha.
No, No, no se no se escucha. escucha. A ver, búscale ahí la función. Ahí está ella, miren, es la de rojo, la señora que está ahí sentada, está platicando en el programa con otras señoras que se animaron a ir a contar sus cosas que les pasaban. Em, Pero bueno, sí, si no se escucha, déjame ver en dónde. No, pues tendrías que ponerle, a ver, dale play Angie y a ver si por acá tiene la función. Déjame ver tu pantalla, estoy Yo buscando. sí lo escucho, pero Pero la opción nosotros de no, compartir pantalla sí se ve, sí se ve. pero sí se ve. Se ve la imagen A congelada, no, ver, no le está voy a corriendo el dar video. para ver si me... Exacto. A ver, A ver, sigue con, a ver, ¿me parece que escucha? sí. No, no se escucha. Pero miren, ahí pueden ver cómo ella dice que en 40 años le ha dado unas palizas terribles donde la fracturó múltiples veces, la mandó al hospital. ¿Qué pasaba con esa mujer? Bueno, esto fue en los años 70 también, entonces pues ustedes saben que no era bien visto ni aceptado el divorcio. Por eso para este caso fue importante que ella lo solicitara y que se lo concedieran, pero el problema fue este, ¿no? Que dejaron al señor ahí en el mismo domicilio y al final pues le quitó la vida. No se escucha, se traba. Pero entonces, miren, hay otro caso muy importante también que llegó al comité de CEDAW. CEDAW es el comité para erradicar todo tipo de discriminación contra violencia y discriminación contra la mujer que deviene de las Naciones Unidas. México está obligado al cumplimiento de CEDAW, por supuesto, España también. Este caso de Ángela González, vamos a poner el de Ángela González, Angie, vamos a ver y podemos poner este de Ángela González. Es una mujer que se enfrentó a todos los estereotipos que les estoy contando. Eh, Realizó más de 50 denuncias por las agresiones de su esposo y él siempre le decía que en cuanto tuviera a la niña se iba a arrepentir ella, que no le iba a volver a ver, que le iba a dar donde más le dolía. La juez le dice, ay, bueno, si lo dice no lo hace, usted está loca, usted inventa, se quiere dar a notar, eh, a mí no me va a convencer, en fin. Cuando le otorgan la convivencia libre, que ella no decía, ella decía no que no lo vea, pero sí que lo vea con supervisión, que la vea con supervisión, pues este sujeto aprovecha y la asesina a la niña y después se priva de la vida, como yo les comentaba. Ante estas falencias del Estado y ante esta violencia institucional, Ángela González se va eh, escalando por todas las autoridades porque sabemos que antes de llegar al sistema interamericano o al sistema universal de derechos humanos tenemos que agotar todos los recursos que el propio Estado nos dé y finalmente España es condenada. España es condenada, pero pues el daño es irreparable, ¿no? Vamos a ver que Angie nos ponga el video de Ángela González. A ver, Angie, fíjate si puedes compartir ese. Y esa es una sentencia que ustedes también pueden invocar en los temas que tengan en materia de familia cuando consideren que existe un De riesgo manera para las unánime, infancias. condenaron a A ver. España por negligencia. Consideraron que las autoridades del Estado, al decidir un régimen de visitas no vigilado, aplicaron nociones estereotipadas y, por lo tanto, discriminatorias en un contexto de violencia de género y fallaron en su obligación de ejercer la debida diligencia, incumpliendo sus obligaciones. El Comité de la CEDAW dice, de manera literal, que Ángela González Carreño ha sufrido un daño de suma gravedad y un perjuicio irreparable como consecuencia de la pérdida de su hija ante las violaciones descritas. Además, sus esfuerzos por obtener justicia en España han resultado infructuosos durante 10 años. Este comité les exige una investigación exhaustiva de la existencia de fallos, negligencias u omisiones por parte de los poderes públicos que puedan haber ocasionado una situación de desprotección de las víctimas. El Comité de la CEDAW considera que, en mi caso, esta investigación nunca tuvo lugar. La respuesta de las autoridades españolas a este comité dice que no es posible dicha investigación porque ha transcurrido mucho tiempo.
Pleiteé durante 10 largos años en todos los tribunales españoles en los que la justicia española no supo ni que existía Ángela González Carreño. Yo conseguí durante 3 años que las visitas de mi hija con su asesino fueran vigiladas en un centro. Siempre me negué a que este régimen fuera abierto, anunciando y denunciando lo que finalmente pasó. Fue una lucha constante hacer ver a esta justicia que sin visitas vigiladas entregaría a mi hija a un ser que lleva años manipulándola y utilizándola sin importarle en absoluto el daño que la estaba ocasionando. ¿Qué protección ofreció esta justicia y este Estado para que mi hija no fuera asesinada? Los servicios sociales que controlaban las visitas dijeron en su último informe que no podían prever lo que pasaría en un régimen de visitas abierto. Pero la justicia pensó que era hora de probar. Con nuestros hijos e hijas no se puede probar a ver qué va a pasar. Hasta que no entiendan que esta actitud negligente, a la que el Estado no le da la grandísima importancia y urgencia que se merece, hasta que no comprendan que estas negligencias hacen que nuestros hijos sean asesinados, les pregunto una vez más, ¿cuántos niños y niñas nos tienen que asesinar para que empiecen a implantar medidas adecuadas para que esto no ocurra más? ¿Cuándo van a tener en cuenta los antecedentes de violencia de género en los procedimientos para determinar la custodia y régimen de visitas, prevaleciendo el derecho de nuestros hijos ante el de un padre que los maltrata y manipula? Hay que evitar que los asesinen, hay que escucharlos, hay que protegerlos siempre. Están totalmente indefensos y se les entrega a un ser que hace a su antojo lo que quiere con ellos, llegando a matarlos. ¿Qué derecho de visitas puede tener un ser que maltrata y manipula a sus hijos e hijas? Si esta justicia desoye las recomendaciones de la ONU con las que tiene firmados y ratificados tratados internacionales, ¿cómo va a escuchar las voces de las madres que nos asesinan a nuestros hijos e hijas? Que el Estado español me pida perdón por no haber escuchado mis peticiones y mis denuncias, por mi insistencia en que nunca debieron permitir el régimen de visitas sin supervisión, porque yo sí sabía lo que pasaría, lo que ya había denunciado muchas veces. Y seguiré luchando para que ni uno solo de nuestros hijos sea entregado a un padre maltratador. El Estado español responde que es un hecho lamentable y que no hay base jurídica ni para investigar ni para reparar este daño. Yo le digo a este Estado que esta declaración es mi base jurídica y que el asesinato de niñas y niños no es algo lamentable, es terrorífico. Solo tengo una última pregunta. ¿Hasta cuándo? Muy bien, Angie. Bueno, creo que este caso ilustra perfectamente lo que estoy hablando y si se fijan, esto fue previo a la sentencia que tuvimos de CEDAW. Bueno, que CEDAW condena a España porque no, vaya, se enfrentó esta mujer a la violencia institucional, incluso cuando España se negaba a aceptar su responsabilidad, como verán, ¿no? Como dicen, bueno, no era previsible, no es culpa nuestra, claro que sí. Esto es parte de una falta de debida diligencia que en tratándose de infancias y adolescencias debe de ser reforzada, porque la debida diligencia es un principio que ustedes pueden encontrar en la Ley General de Víctimas, en la Ley de Víctimas de cada estado, en la ley para prevenir la violencia familiar, etcétera. Es una forma, un actuar que debe tener la autoridad diligente, inmediato, protector. Sabemos que tristemente ahorita en nuestro país tenemos una crisis grande de debida diligencia y de investigación. Sin embargo, bueno, yo les comparto esto para que veamos el contexto. Ahora bien, hablando de Ángela González, este caso, pues como ustedes ven, la niña pierde la vida y al agresor pues no se le puede sancionar por el homicidio, pero al Estado sí por por la por la indebida diligencia, por el actuar estereotipado, ¿no? Por decir exagera, miente, no es cierto que la convivencia sea abierta sin estudios previos, que es lo que también decía Sonia Baccaro. Ahora, para que conozcamos un poquito a la creadora
el término a esta mujer que pone en el foco del estudio esta forma de actuar, este tipo de delito por género. Hay otro video por ahí que me tomé la libertad de escogerles para que lo escuchen, de la propia Sonia Vaccaro. A ver, Angie, por favor, ponles el video de Sonia Vaccaro, si eres tan amable. Bueno, en lo que ahorita Angie regresa, también les quería comentar lo siguiente. ¿Es Ana Orantes? No. No, Sonia Vaccaro. Ok. Perfecto, ahorita lo vamos a ver. Damos comienzo a la ponencia marco que abre estas jornadas y para ello tenemos el honor, el placer y el orgullo de contar con Sonia Vaccaro, que es una de las mayores expertas a nivel internacional en violencia vicario. Gracias, Sonia, por aceptar nuestra invitación. Y yo, en este sentido, quiero deciros que es que en el momento en que le invitamos a Dos Hermanas, no dudó en venir. Incluso en su agenda tuvo que ver cómo ajustar la fecha para poder venir aquí a nuestra ciudad. Así que te lo agradecemos enormemente. Bueno, para la mayoría de las personas, yo sé que muchas habéis venido también, además de aprender y mejorar lo que es la intervención en violencia, por escuchar a Sonia. Pero para aquellas que no la conozcáis, ella es una de las mayores expertas en violencia de género, de las que más ha investigado sobre la misma, como ha dicho Rafa, a quien debemos el término en el 2012 de violencia vicaria. Así que hoy tenemos una gran oportunidad de profundizar en este tema. Por lo tanto, luego el debate creo que va a ser súper enriquecedor. Me ha pedido que haga su presentación que sea muy breve. Le pedí un currículum breve. El currículum breve no es breve. Así que voy a intentar resumir muy brevemente, pero que sepáis que el currículum breve es más de 3 folios. Así que lo que sí quiero comentaros que ella es psicóloga clínica, perita judicial, experta en violencia de género y victimología, que desde el año 1990 ha centrado su práctica profesional en la victimología y la prevención y asistencia de la violencia basada en el género, violencia contra las mujeres y hacia sus hijos e hijas. Autora de influyentes libros como El pretendido síndrome de alienación parental y artículos como el reciente Violencia vicaria, los hijos y las hijas víctimas de la violencia contra las mujeres. Ella forma parte integrante del equipo profesional de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, sus hijos e hijas en España y es vicepresidenta de la Asociación Internacional para los Derechos de la Infancia, Fight for Child Protection, Red de Defensa de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces, muchas gracias, Sonia. Tienes la palabra. Gracias, Charo. Gracias a todas y a todos aquí presentes. Quiero decir que el honor, el placer y el orgullo es mío de estar hoy en Dos Hermanas. De verdad tenía muchísimas ganas de venir aquí hace muchísimo tiempo. Es cierto también que tuve que cuadrar un viaje a Sudamérica, pero bueno, finalmente aquí estoy y estoy muy feliz y muy emocionada de este auditorio completo, donde además veo muchos hombres, cosa que no es común en la mayoría de las ponencias. Así que gracias. Bueno, estoy también en Andalucía.
región emblemática porque es aquí donde la violencia contra las mujeres inició lamentablemente con un terrible asesinato como fue el de Ana Orantes, y donde a partir de aquí comenzó en toda España, y yo diría que también en el resto de países donde España tiene una gran influencia como es Latinoamérica o los países hispanoparlantes, el hecho de comenzar a legislar y a emitir normas contra la violencia a las mujeres, para protegerlas. Y es aquí donde también tenemos un caso emblemático de violencia vicaria. Por lo tanto, en Andalucía, por lo tanto, yo espero profundamente que con la misma fuerza puedan surgir las legislaciones y toda la normativa que quienes me precedieron antes dijeron que podemos prevenirla, pero aunque sea minimizar los riesgos. En esa dirección va mi ponencia de hoy y agradezco infinitamente al Ayuntamiento de Dos Hermanas esta invitación y a la Delegación de Igualdad. Bueno, vamos a lo más central que es mi ponencia. Vais a ver, bueno, el problema es que yo me tengo Si que quieres, girar Angie, hasta para ahí está tener una bien. Y ahorita yo les hablo del tema que está, del diapositiva, caso que está hablando pero Sonia. se van a fijar en... Básicamente quería que vieran en ese video, bueno, que conocieran a la doctora y que vieran, como les comentaba, que ella colabora con ONU Mujeres, que ha participado mucho en, en leyes que se han emitido en España a raíz de estos análisis que ha hecho y que, como escucharon, ella misma nos menciona el caso de Ana Orantes. Ahora bien, dentro de estos casos que ha habido de violencia vicaria extrema, tenemos otro caso de Tomás Jimeno, que ilustra perfectamente bien cuando el sujeto decide terminar con la vida de los hijos y posteriormente desaparecer o terminar con su vida. En este caso, y se los vamos a poner, te lo mandé ahorita el video, son personas de muy alto poder adquisitivo. Los dos estaban casados, se separan por violencia que sufría la esposa y tienen dos niñas, una de 6 años y otra chiquita de 2. Estaban en conflicto, él ve que ella empieza a salir con otra persona, le hace un escándalo, la golpea a ella, a la persona, etcétera. Pasa un día por las niñas, las va a llevar a un McDonald's, les comenta, pero después ya le había advertido que no las iba a volver a ver, pero bueno, ya ven que son eh, exabruptos que tienen, después todo aparentemente se calma, pero al final del día sí, tristemente no las vuelve a ver. Y vamos a ver este pedacito del video, que es lo que comenta este caso de Tenerife, se llama el caso de Tenerife. Ahora vamos a ver. Bien y mal. Bueno, miren, estas son las Una niñas. A ver. y con personalidad infantil. Un amor egocéntrico, es un amor en la medida en que esto a mí me pertenece. Ok, el video no tenía mucho sonido, pero les explico el contexto. El hombre que vieron ahí es Tomás Jimeno. Él les decía, va por la niña chiquita, se la entrega la esposa y después pasa por la más grande, una clase que tenía de baile y las lleva, le dice que las va a llevar a un McDonald's, que se las lleva al rato. La realidad es que él va a la casa de los padres de él, les deja las tarjetas de crédito, las mascotas, ellos desconocían, pero les deja ahí las cosas. Después se va a una tienda, compra unas maletas deportivas, después se le ve en unos videos que a la postre salen en la investigación, cuando esta mujer empieza a buscar a sus hijas y ve que él le llama y le dice que no las va a volver a ver ni las va a encontrar jamás, se le ve bajando del vehículo unas maletas deportivas, dos, y que se va en el
como barquito este que vieron, el yatecito este, ¿no? Él era buzo profesional también, se va a alta mar, se queda ahí y bueno, a partir de ahí se pierde la señal con él. Derivado del poder adquisitivo que la señora tenía, pues hay una búsqueda intensiva, también se une el ejército, la Guardia Nacional en España, etcétera. Hacen la geolocalización de la última llamada y llegan a la embarcación que está muy alejada de la orilla, y ahí lo que encuentran son el equipo de buceo y se dan cuenta que había unas cuerdas y que había un equipo de buceo ahí abandonado. A este hombre no se le encuentra ni se le ha encontrado, pero lo que sí se encuentra es a muchos metros de profundidad, en una de las maletas, el cuerpo de la niña grande, que había sido estrangulada y posteriormente puesta en la maleta. Entonces, lo que vemos en el video, que baja el del vehículo cuando sube a la embarcación, son los cuerpos de sus hijas. Estaban en las maletas, tenían unas piedras. La otra maleta estaba abierta, no estaba la niña pequeña, no se sabe qué pasó, eh, ni siquiera si en realidad murió o no murió. Ahí en Tenerife hay una escultura con las figuras de las niñas, y este es, por ejemplo, un ejemplo muy emblemático en España, tristemente, de violencia vicaria extrema, que nos decían ahí en el video. La violencia vicaria es violencia machista. ¿Por qué? Porque como la esposa no quiso regresar, empezó a salir con otra persona, simple y sencillamente se le dañó de esta forma tan terrible. Ahora bien, hay víctimas que lo procesan diferente. Hay un caso también muy estrujante, que es al que se refería Sonia Vaccaro, y es el de dos chiquitas también, Martina y Nereida, que también mueren asesinadas en un contexto de separación de los padres ante la negativa de la madre de volver al lugar, a volver a vivir con ese hombre. Eh, Él las asesina. Otro punto en común es que la mayoría de los asesinatos que se dan por violencia vicaria es por apuñalamiento, ¿ok? Muy pocas veces se usa o se utiliza un arma de fuego, es por apuñalamiento. Ellas también son apuñaladas, son asesinadas por el padre, y la madre lo que hace es eh, empezar a escribir una serie de cuentos infantiles en donde las protagonistas son ellas, las representa con mariposas, y por eso Sonia Vaccaro muchas veces utiliza mariposas en su ropa como un homenaje a estas pequeñas y a la labor que hace su madre. Les voy a poner el video para que lo vean, es muy cortito, de los cuentos. Si quieres, ponles unos minutitos para que ustedes lo vean. Y ahorita vamos a concluir con un caso muy reciente en México, ya hablando de casos en México de violencia vicaria extrema, ¿vale? Vamos a poner este video de Martina y Nereida. Y en lo que lo pone Angie, les quiero decir que el tema es muy extenso, ¿eh? Hay muchísimos más casos, tristemente, y podríamos Maestra, analizar ¿qué en cada video uno. es? Es el de ¿Qué Martina video y es, maestra? Nereida. Es uno como de dibujitos. El A segundo que ver, te mandé, creo, que tiene unos dibujitos, como si fuera un cuaderno de una niña chiquita. A ver, fíjate. ¿Ya lo encontraste? Si no, ahorita te lo vuelvo a mandar, espera. Marisa Espino. ¿Ya viste? Ya te puse este, lo jalé así. Velo hasta abajo del chat que tenemos tú y yo. Ese. Martina y el latido de las mariposas. Érase una vez unas preciosas niñas llamadas Nerea y Martina que vivían en una ciudad tranquila y bonita.
Las dos hermanas tenían 6 y 2 años y un montón de amigos. Eran muy alegres y conocidas en su barrio. Su mamá les enseñaba a ser respetuosas y educadas con las demás personas. Estaba muy orgullosa de ellas. Como todas las niñas y niños de su edad, iban a la escuela con sus mochilas llenas de sueños e ilusiones. Y con sus uniformes estaban guapísimas. Nerea estudiaba segundo de primaria. Le encantaban las manualidades, el color rosa y el brilli-brilli. Martina, muy ilusionada y alegre, empezaba educación infantil. Se divertían en la escuela con juegos y actividades extraescolares. Nerea patinaba de maravilla. Además, asistía a baile clásico. Bailaba genial y enseñaba a su hermana. A Martina le gustaba imitarla con su tutú. Nerea también aprendía a nadar en la piscina. Estaba graciosísima con su bañador y gorro rosa. No se perdía ni una clase de natación. Su abuelita las visitaba a menudo. Juntas iban a merendar al parque. Jugaban con sus vecinos y compañeros del colegio. Vivían tan felices, pero una persona muy cercana a ellas tenía una doble cara. ¿Quién lo iba a pensar? Escondía odio, envidia y rencor en su interior. Un día, esta persona decidió que no volveríamos a ver a Nerea y a Martina nunca más. Las niñas quedaron sumergidas en un profundo sueño. La tristeza llenó el corazón de su mamá, familia y amigos. Si quieres, hasta ahí está bien, Angie. Luego les vamos a compartir estos videos si quieren. Solo quería darles el contexto de cómo esta mujer manejó a través de esta situación, pues el dolor tan grande que vivió, que fue la pérdida de sus dos hijas y este hombre que finalmente se privó a sí mismo de la vida. Ahora bien, evitando cualquier situación de responsabilidad, ¿no? También quería comentarles que recientemente tuvimos un caso terrible de una chica que se llama Maritza, la cual ya había denunciado a su expareja, a su exesposo. Estaban en un contexto de separación, pero él estaba aferrado a que ella volviera a vivir con él. ¿Qué sucedió? Que ella sale de la casa por violencia. Hemos de haber visto muchos casos donde la mujer sale del domicilio por su integridad y ya después no le permiten regresar, ya no puede ver a los hijos, ya se le demanda o se le denuncia, que es otra forma también de ejercer violencia vicaria, el iniciar demandas, denuncias y procedimientos sin justificación legal a efecto de separar a la mujer de los hijos. Gracias. Para que no tenga acceso nuevamente a ellos. Y en este intervalo de tiempo sucede este tipo también de interferencia, ¿no? En donde se maneja, tu mamá no te quiere, tu mamá te abandonó. Llegamos a la famosa escucha que tristemente tarda muchísimos meses y ya las infancias y adolescencias traen otra carga emocional de animadversión. Vean, este video es muy pequeñito, es de este caso, ahorita lo comentamos para que veamos cómo se llevó a cabo este caso también de violencia vicaria extrema en nuestro país. Adelante. Espino pagó con su vida la búsqueda de libertad. Hoy, sus hijas Sofía y Camila. Y bueno, pues aquí tenemos otro caso más, tristemente, este caso de esta chica Maritza, que ilustra perfectamente el proceder de un agresor vicario y el por qué es un delito de género y solo se puede perpetrar por varones en agravio de mujeres con finalidad para dañarlas. Este sujeto que pierde el control, que es mi... Maritza Espino pagó con su vida la búsqueda. Está bien, es que es un pequeño extracto de otro video que yo subí, pero bueno, les comento. Entonces ella se va, no puede regresar, él toma a las niñas como una especie de rehenes, ¿verdad? Miren, escuchen aquí, este otro video, este está perfecto, lo va a narrar perfecto, adelante. Creo que no se escucha, a ver, vamos a ponerlo, Angie. Llega la historia de Maritza Espino. Desapareció el 24 de noviembre y su cuerpo fue localizado dentro de un tambo en un canal de Uruapan, Michoacán, 5 días después. Pero no solo fue eso.
sus hijas. Estamos hablando de Sofía Camila, una pequeñita de 6 años, y Maritza Natalia, 4 años, siguen desaparecidas desde el mismo día y siguen activas las alertas Amber y no saben nada de ellas. Sí, ahora la familia de Maritza acusa y señala directamente a la expareja y padre de las niñas como el presunto responsable. Lo acusan de mantener a las menores privadas de la libertad y sin pues tener contacto con ellos. Hoy platicamos con Diana Espino, ella es hermana de Maritza, que denuncia que la Fiscalía de Michoacán pues no puede con este caso, que ni siquiera hasta este momento están buscando a la expareja de Maritza. Gracias, Diana, por tomarnos la comunicación esta mañana. Gracias, buenos días por atenderme. Diana, hemos hablado muchas veces acá de la impunidad, estos casos como el de tu hermana que de pronto desaparecen, los encuentran sin vida, pero en el caso de tu familia sigue siendo una historia inconclusa porque hay 2 niñas que no aparecen. Claro, es el dolor de haber perdido a una hermana, a una hija, a una sobrina, porque nuestros tíos pues, han apoyado mucho en este caso, pero el dolor no terminó ahí o no fue un ciclo cerrado porque seguimos buscando a mis sobrinas, seguimos temiendo por sus vidas ya que es pues una persona ya se demostró muy peligrosa. Y nosotros seguimos pidiendo que nos ayuden a recuperar a las niñas, que es solo una parte que nos ayudará a sanar y a seguir avanzando. Nosotros no hemos podido descansar, no hemos podido tener el luto por mi hermana adecuado, ya que pues seguimos de pie buscando a las niñas. Cuéntanos un poco, Diana, la situación, el contexto de la desaparición de tu hermana, de Maritza, y finalmente también los resultados de la necropsia, porque incluso tenía heridas de arma de fuego. Sí, mi hermana tenía ya antecedentes de haber reportado pues agresiones, incluso estaba interpuesto, estaba en proceso una orden de restricción. Ella estaba temiendo por su vida y por la de sus hijas. Muchos han de decir por qué seguía ahí. El miedo es muy grande, yo eso sí quiero aclarar. Mi hermana tenía muchísimo miedo, ella consultó con un familiar si denunciaba, pero realmente la fiscalía aquí es imposible que te hagan caso en ese momento. Mi hermana necesitaba ayuda en ese momento y no se la dieron. Tiene denuncias de octubre, de septiembre. Ella intentó salirse de la casa en varias ocasiones. Ese último día que lo hizo y se salió, pues él inmediatamente aprisionó a las niñas y ya no pudo tener contacto con ellas. El último día para poder ella regresar a casa donde estaban las niñas, pues fue porque él le hizo una videollamada con un arma, estaba apuntando a su niña, la mayor, y ese creemos que fue el motivo por el cual pues ella regresó, porque ella no podía y no quería regresar a donde estaba él. Ahí está bien, Angie. Ya estamos Pues hablando otra cómo, vez de una historia de una mujer que levantó la cómo voz. ven este caso, con indebida diligencia absoluta, con estereotipación de género que no le dieron la debida protección, tenía varias denuncias, no una, varias, y al final va a la casa porque este tipo, pues imagínense la videollamada con la niña encañonada, y lo que hace es asesinarla cuando ella llega a rescatar a sus criaturas. Hay una actualización, ya fue detenido este sujeto, no sé exactamente si con las niñas o no, lo vamos a verificar, pero creo que con todo esto puede quedarles un poquito más claro, lo que es en sí la violencia vicaria y por qué es un delito de género, sin que esto quiera decir que los hombres no sufran también el alejamiento o la prohibición o la interferencia de sus hijos por parte de mujeres, pero es diferente la connotación. Y bueno, pues no sé, espero que no les haya sido tan aburrida la conversación que hemos tenido el día de hoy.
Los escucho, muchas gracias. Pues les puse los Preguntitas en videos, el ¿no? chat, maestra. A ver, vamos a ver. Dice la maestra Angélica del Ángel M de colectiva Esencia Violeta y Grupo Nacional de Abogadas y Abogados Unidos. Ay, no sé de dónde es eso, pero muchos saludos. Es una Dice, compañera muy amable que yo también aprecio mucho, Angie, te la voy a ok, presentar. bueno, pues me da Muy amable. agradecimiento de que subo las cosas diario. Y dice mi pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la interposita persona en la tipificación de la violencia vicaria? ¿Cuáles son los retos pendientes en el Estado mexicano con respecto a la violencia vicaria? Esas dos preguntas tenemos, maestra. Y persona, ¿cuáles son los retos? No. Mira, lo de interpósita persona es un término que, como sabemos que en materia penal todo debe de ir al principio de taxatividad, que es un requisito sine qua non, ¿verdad? Para poder ver si se colman o no los extremos de una conducta en una norma punitiva, queda muy abierto, nos habla como es un a través de, ¿no? Entonces yo te lesiono a través de otra persona o del daño más bien que le comete otra persona, pero aquí pudiera entenderse incluso como que no lo hago yo directamente, pero mando a una persona a que lo haga, ¿no? O culmino a una persona. Y aquí no es así, más bien es el daño a través de otra persona de interés. Ese término para mí sí tendría que estudiar, que analizarse o definitivamente no lo siento que deja muy abierto y entonces puede causar, como ahorita digo, un tipo de confusión. Sin embargo, lo que el legislador trató de decir es que la violencia no la ejerce de manera directa el sujeto activo sobre el pasivo, sino que utiliza a otra persona de su interés para cometer el hecho. Hay un caso incluso, fíjense, en Colombia, donde un sujeto asesina a la tía de la expareja, que es la que la cuidaba y la estaba protegiendo, para dañarla. Lo hace en la vía pública incluso, porque este sujeto la alcanza en un vehículo y eh, la tía interviene, estaban en un autobús, imagínense, y él la asesina en su presencia y se va. Y pues le dice que es porque sabe que ya no va a tener quien la defienda. O sea, terrible. Y respecto de los retos son muy grandes. Tendríamos que hacer toda una modificación en el sistema, por ejemplo, de convivencias. Yo me he tocado en Secofan muchos casos de mucha negligencia, donde no se dan todos los pasos. Miren, también analicemos la situación y el contexto de México, en donde tenemos muchos problemas con el recorte de recursos para la justicia. Y este recorte pues nos ha quitado la posibilidad de tener capacitación y personal en cantidad y en calidad. Tendríamos que primeramente decir que si bien una modificación o una ley puede ser válida porque se emite a través de un proceso legislativo, ello no quiere decir que sea una ley, eh, ¿cómo les diré? Tiene la validez porque se llevó un proceso. Sin embargo, si es una ley que atenta contra derechos humanos, es una ley que, que es inconvencional y por lo tanto no debería ni de emitirse ni de acatarse. Pero ahora el círculo está muy cerrado porque ni siquiera tenemos los recursos como el amparo en la forma en que lo teníamos para poder hablar de una inconstitucionalidad, de una inconvencionalidad, de una inaplicación. Recordemos, por ejemplo, las modificaciones al 19, ¿no? Donde dice, bueno, el juzgador aplicará de manera inmediata esto y no podrá entrar a ponderaciones, a razonamientos o argumentaciones. Entonces, nos ha limitado, tenemos muchos retos, pero sin embargo, creo que sí podemos todavía pelear con lo que tenemos y debemos de hacerlo, porque no nos queda otro camino, ¿eh? Más que continuar con esto. ¿Alguien más quiere preguntarle a a la maestra? Ay, les agradezco mucho sus comentarios, de verdad, todos son muy atentos y muy amables, como siempre. Por si quieren, podemos armar un tallercito, yo le decía a la licenciada Angie, y los que a ustedes les interese, lo hacemos con mucho gusto y ya tenemos más tiempo para comentar y analizamos caso por caso con los parámetros que les comenté
y estaría muy interesante. ¿Qué les parece? Eso ya lo estaremos checando, ahora sí como dice, ahí lo checamos en vez de lunes el año que entra. Pues Sí, bueno, el año aquí le que tengo, entra. Ay, gracias, qué le amable. tengo un pequeño presente. Bueno, es Bufet Jurídico Rocha otorga el presente reconocimiento a la maestra María Elena Herrera Muciño por su destacada disertación y dedicación a la conferencia titulada Violencia Vicaria, realizada el día 17 de diciembre del 2025 con la duración de 2 horas. Firmo yo, la directora y fundadora del Buffet, soy la licenciada Angélica Rocha Victoria. Se la haré llegar por vía WhatsApp. Si están en los diferentes grupos, se les compartirán Muchas gracias, Angie, muchas gracias. los videos que la maestra compartió aquí Ujú. en la ponencia. Y bien, no se pierdan mañana, viene un ponente de sorpresa. Entonces, mañana hablaremos del amparo y sus Excelente. generalidades. Maestra, no se lo pierda Claro porque que no, voy a estar mañana aquí en esta tiene clase. estudios en el extranjero, es, Perfecto. es catedrático, es docente de las casas de cultura Wow. jurídica. Entonces, híjole, también es doctorante, tiene doctorado también. Nada más que es ponente de sorpresa porque creo que le se chivea. Ok, Así que pues no se mañana lo lo pierdan. vemos para chiviarlo. Mañana les paso la liga, no se lo Ok, pierdan. En bueno, verdad, híjole, así como usted chulada de ponente, también es muchas chulada de gracias, Nanita. Ahí vamos a estar. Y gracias a todos, ¿eh? Y bueno, pues aquí estamos. Cualquier cosa ya saben lo que necesiten. Y gracias Espérenme, a no Angie, se ¿eh? me vayan, no No, se me vayan, porque me están pidiendo la liga por la de seguridad mañana, de dice. los ponentes, ajá, por seguridad de los ponentes, yo no suelto la liga de Zoom en cualquier lado. Entonces, yo tengo mi grupo de WhatsApp que se llaman Todas las áreas del derecho. Vemos todas las áreas del derecho. Ya es un grupo tranquilo, ya todos me colaboran, ya no hay peleas, porque, híjole, se daban unos agarrones. Quien quiera, Como los de la cámara, como los de ayer no, con como las los de la legisladoras. Cámara de Diputados, peor. Qué Entonces, barbaridad. no, peor, ya se tranquilizaron, ya después de Perfecto. estate quieto. Quien quiera unirse, adelante, son bienvenidos. Entonces, mañana, gracias maestra por su excelente. Ok, hola maestro Gil, ¿cómo está usted? Entonces, mañana no se lo pierdan, únanse. Ahí voy a poner la liga de las dos conferencias restantes, que Ok, es mañana y viernes. Viernes tenemos a la maestra Azucena Arredondo wow. con medidas cautelares en Muy, muy, materia penal. muy Así que buena no la se lo maestra pueden también, ¿eh? perder. Excelente. Ya nos conocemos todos en el gremio, ¿eh? Ya nos conocemos todos. Entonces, no se lo pierdan. Nos vemos el día de mañana. Claro que sí. Muchísimas gracias, Gracias maestra. a todas y a todos. Vayan y un abrazo a todos. Cuídense y muchas gracias. Gracias, gracias. Bye. Bye. Sí, Guadalupe Adriana Almaguer, sí. Exacto, es ahí. Ahí mérito. Nos vemos. Bye. Gracias, gracias por todo. Gracias a ustedes. Bye.